Buenos días, chicos. Una vez que ya entendimos que entonces los elementos químicos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, van a estar mezclándose entre sí y van a estar conformando moléculas que para que den vida tienen que ser biomoléculas, y estas son las que van a estar en sí desarrollando a una célula. Entonces ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno en las reacciones bioquímicas que van a estarse ocurriendo dentro de una célula. Entonces yo quisiera que en todo el curso tengamos bien en cuenta que las reacciones químicas que vamos a ver están llevándose a cabo en el interior de una célula, ¿ok? Que no perdamos de vista que lo que nosotros vamos a estudiar en este curso es cómo se llevan a cabo las reacciones químicas que dan la vida. Y entonces para eso nos tiene que quedar claro que la célula es la unidad de vida. Y vamos a dar un breve repaso el día de hoy de cómo está organizada la célula, ¿ok? Bueno, entonces recuerden, la bioquímica se enfoca en comprender las reacciones químicas que ocurren dentro de las células vivas. Nosotros vamos a estar haciendo un viaje al interior de una célula, y ahí en ese interior de esa célula es donde van a estarse llevando a cabo todos estos mecanismos de reacciones que van a dar como resultado que esta célula pueda crecer y pueda reproducirse, dividirse, generar progenie y pueda transmitir su información genética a su descendencia. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es una célula? ¿Qué es una célula, muchachos? ¿Qué es una célula? ¿Ok? Una célula es la unidad básica de vida. Es lo más pequeñito que tiene vida, ¿ok? Y fíjense que el conjunto de células, pues es lo que nos hace que se generen organismos tan avanzados como nosotros los humanos. Recuerden que venimos de un procariote ancestral que fue esa primer célula que se originó al inicio de la vida en el planeta y que fue evolucionando hasta pasar a desarrollar un organismo tan complejo como el humano. Ahora, independientemente de si es un procariote, una bacteria, o si es una mosca, o si es un humano, las células tienen la peculiaridad de que pueden transmitir esa información de un descendiente a otro, y eso es lo que hace que tengan vida. Están en una constante renovación, se están renovando de una manera muy ordenada. Las células de todos los organismos son complejos que tienen unos procesos, unos mecanismos tan ordenados, tan perfectos, que uno a veces no alcanza a comprender cómo es que se puede dar toda esta perfección, y más estando inmersas en un universo que es tan caótico. Entonces, la maravilla de la célula es que puede estarse renovando sin dejarse influir por su entorno caótico. Entonces, eso es una complejidad tremenda, y parte de esa perfección, si no es que es todo en sí la perfección, son todas estas reacciones bioquímicas que suceden dentro de ella, lo que hace que pueda propiciar la vida, ¿ok? Dentro de un universo tan caótico, ¿no? Me gustó aquí mucho esto que les puse, ¿no? Que las células son como pequeños remolinos con orden que están dentro de un universo caótico, ¿no? Bueno,
Y entonces, en este planeta tenemos dos tipos de células, lo que son las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son las bacterias y son las células más sencillas. Estas están conformadas por un único compartimiento membranoso, es una membrana que está conformado por una bicapa lipídica y en el interior de esta membrana hacia el interior está conformado el citoplasma, que es acuoso, y en él es como si fuera una alberca. En él se encuentra un único cromosoma que es tan grande, que está tan empaquetado que llena casi todo el espacio. Hay ribosomas, hay proteínas. Por arriba de la membrana se encuentra una pared celular, ¿ok? Y algunos tienen una cápsula. Hay proteínas transmembranales que se llaman fimbrias y algunos tienen flagelos. Las que tienen flagelos se pueden mover, ¿ok? Esto es lo que se conforma una célula procariota. Aquí la estamos observando en una micrografía de microscopio electrónico de transmisión, ¿ok? Y podemos ubicarlo, lo que vemos aquí en este dibujo, pues es lo que se observa en la micrografía electrónica. ¿Ok? Bueno, las células eucariotes, a diferencia de los procariotes, las células eucariotes son más complejas. ¿Por qué? Porque en su interior tienen compartimentos membranosos que se llaman organelos. Entonces, una célula eucariota puede ser animal, de naturaleza animal, o bien vegetal. Si es animal, pues es porque va a generar los animales; vegetal, porque genera las plantas. Y lo que tienen las dos células es que están conformadas por una membrana plasmática, ¿okay? Que es de la misma naturaleza que la membrana plasmática de las bacterias. Es una bicapa lipídica, ¿okay? Que tiene proteínas, y hacia el interior está el citoplasma. Y hay organelos que son también compartimentos membranosos. Cada organelo tiene su membrana, que es igualita a la membrana plasmática que está hacia el exterior. Y en cada organelo tiene una función diferente. Entonces, en cada organelo, pues van a haber reacciones químicas diferentes, ¿ok? Bueno, esto que vemos aquí, pues es la fotografía electrónica de o vamos a decir, este dibujo salió de esta fotografía electrónica. Este es de un leucocito y este es de una hoja de coleus, ¿ok? Entonces, ¿qué organelos hay en las células eucariotas? Pues está el núcleo, que es donde están los cromosomas, están las mitocondrias, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los peroxisomas. En el caso, las mitocondrias en las células animales. En el caso de las células vegetales están los cloroplastos. Y bueno, entonces, en estos tipos de células, aquí, adentro, ahí es donde vamos a estar todo este tiempo que vamos a estar aprendiendo bioquímica. Aquí adentro nos vamos a estar moviendo, ¿ok? Adentro de este universo que les decía yo ahorita, este tipo de células, las células tienen unos mecanismos tan perfectos, son mecanismos tan precisos y están rodeados por un entorno tan caótico, ¿ok? Entonces es increíble la perfección que hay en todos los procesos biológicos y cómo es que estas células pasan estos mismos procesos a su descendencia, ¿ok? Bueno, ahora, ya sea una bacteria, una alga, una mosca, una rana, las células que componen esos organismos están conformados del mismo tipo de moléculas, es decir, de biomoléculas, ¿ok?
Miren, por ejemplo, el núcleo, pues la envoltura nuclear que va a tener lípidos, va a tener proteínas. La cromatina va a tener DNA, proteínas, los nucleolos, que son regiones, no son en sí organelos, pero son regiones dentro del núcleo, pues que va a haber ahí ácido nucleico y proteínas. Retículo endoplásmico liso, estas son membranas, va a haber lípidos sobre todo, peroxisomas, los lípidos que conforman su membrana y proteínas en su interior. La membrana plasmática, pues lípidos y proteínas. Entonces, como ustedes ven, las células son bien sencillas, están organizadas o formadas por biomoléculas. ¿Y cuáles son las biomoléculas? Biomoléculas, moléculas que dan vida, bio de vida. Como son tan grandes, pues les decimos macromoléculas. ¿Cuáles son? Son las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos y los lípidos. Vamos a dar así un breve repaso para que recuerden cómo son estas biomoléculas. Empezamos por las proteínas. Las proteínas están constituidas por aminoácidos, ¿sí? Existen 20 aminoácidos, ¿ok? Yo espero que sí los hayan revisado en química orgánica. ¿Okay? Cada aminoácido tiene la característica de que está conformado por un carbono al centro y este carbono está unido hacia un hidrógeno, hacia un carboxilo y hacia un amino. Cada aminoácido tiene esto de aquí, tiene el hidrógeno, el carboxilo y el amino y se diferencian en esto que llamamos R, que es un grupo lateral que aquí diferencia a cada aminoácido. La unión entre dos aminoácidos se va a dar entre el amino de uno y el carboxi del otro. Y a la unión entre el carbono y este nitrógeno, esto es lo que conocemos como enlace peptídico. Entonces, así es como se empieza a generar un polipéptido. Un aminoácido más otro aminoácido, más otro aminoácido, más otro aminoácido, más otro aminoácido. Y entonces, después de que ya está grande ese polipéptido, pues ya me conforma una proteína. Los polisacáridos, poli, ¿ok? Es un polímero de sacáridos. Los sacáridos son los carbohidratos y los carbohidratos se componen de carbono, oxígeno y hidrógeno, ¿ok? Los monómeros, los que un solo carbohidrato lo vamos a conocer como monosacárido. Y cuando están unidos varios monosacáridos, pues eso va a ser un polímero de monosacáridos, entonces va a ser un polisacárido. Como contienen grupos hidroxilos, pues se les conoce también como polialcoholes. Ahora, esto lo debieron de haber visto en química orgánica. Aquí vamos a obtener a los carbohidratos de varias maneras. Los podemos tener de cadena abierta y acuérdense que va a estar pasando a cadena cerrada en lo que llamamos una forma lunar. Esto es lo que le llamamos proyecciones de Fischer, que se da el hemiacetal, ¿se acuerdan? Entonces, aquí vamos a estar, en la naturaleza están de un lado, yéndose de uno hacia acá, y luego cuando se forma, se regresa acá, ¿ok? También lo podemos proyectar como una proyección de Harvard, en forma cíclica, como un anillo, ¿ok? O bien en una conformación de sobre. Entonces, las más comunes que manejamos, pues son estas, ¿no? Las proyecciones de Fischer y las proyecciones de Harvard. Esto que están viendo aquí ustedes es la ribosa. Bueno, y esta de acá es la glucosa. Acuérdense que cuando ya nos vamos a las proyecciones de Harvard, ¿cómo numeramos los carbohidratos? El primer carbohidrato es el 1, el segundo el 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En este caso, cuando ya se hace la forma cerrada, ¿verdad? En la forma del anillo, de donde está el oxígeno siguiendo las formas de las manecillas del reloj, aquí va a ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5.
¿ok? Entonces acá igual en la glucosa, ¿verdad? La glucosa son 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las glucosas pueden unirse una con otra glucosa y generarme un polímero de glucosas. Y estos enlaces, estos residuos de glucosa se unen, o los carbohidratos se unen a través de enlaces glucosídicos. Los ácidos nucleicos, estos están conformados por nucleótidos, ¿sí? Puede ser de tipo DNA o de tipo RNA, y estos nucleótidos se enlazan entre sí a través de lo que se conoce como un enlace fosfodiéster. Un nucleótido está conformado de la siguiente manera. Tiene una pentosa, que si es DNA va a ser una desoxirribosa, y si es RNA será una ribosa. Tiene, entonces, si es una pentosa, va a tener 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Hacia el carbono 1 va a tener unido una base nitrogenada, que puede ser una timina, una adenina, una guanina, una citosina, si es DNA. Y si es RNA, la timina se cambia por uracilo, ¿sí? Hacia el carbono 1. Hacia el carbono 5, ¿sí? Va a tener enlazado un grupo fosfato. Entonces el enlace se da entre el carbono 3 de un nucleótido y el carbono 5 de otro nucleótido. En el carbono 5 estaba el fosfato, entonces el fosfato del carbono 5 se une con el carbono del otro nucleótido. Y aquí entonces se da el enlace fosfodiéster, y como implica el carbono 5 y el carbono 3, uno dice que es un enlace fosfodiéster en dirección 5', 3'. A eso no les mencioné, acuérdense que nombramos a los carbonos con 1', 2', 3', desde acá, ¿sí? O sea, es 1', 2', 3', 4', 5', ¿ok? ¿Sí? Bueno, la otra biomolécula que nos falta son los lípidos, y estos lípidos son moléculas hidrocarbonadas, que quiere decir que están constituidos básicamente por carbono e hidrógeno, tienen muy poquito oxígeno, no son solubles en agua, son las grasas, ¿verdad? Se pueden disolver en algunos solventes orgánicos, pero no se disuelven en agua. Entonces, como son carbonos unidos a hidrógeno, decimos que son cadenas hidrocarbonadas, ¿ok? Miren, este que estamos viendo aquí es un glicerol fosfato, es el de los ácidos grasos el más sencillo. Hay otros que están un poquito más complejos, pero todos van a tener una característica, que por un lado son polares, es decir, por aquí se pueden mezclar con el agua a través de estos oxígenos, pero donde están las cadenas hidrocarbonadas, que están todos los enlaces saturados, ahí no se pueden enlazar con el agua. Entonces vamos a tener por un lado una región hidrofílica, y por el otro lado una región hidrofóbica. Y a este tipo de moléculas, que por un lado son hidrofílicas y por el otro son hidrofóbicas, les llamamos anfipáticas, ¿ok? En la célula, los lípidos más, o los que están más abundantes, son los lípidos que conforman las membranas, ¿ok? Estos lípidos van a tener un extremo polar, que le vamos a llamar una cabeza polar hidrofílica, y tiene 2 cadenas hidrocarbonadas, que no van a ser polares, porque pues aquí no hay ni por a dónde mezclarse con el agua, ¿ok? Y entonces estos lípidos se conocen generalmente como fosfolípidos, y se organizan de esta siguiente forma, que vamos a ver esto un poquito más a fondo en la siguiente clase. Las partes que son hidrofóbicas se ponen una enfrente de la otra, de forma que se excluya toda el agua, y las
cabecitas polares quedan en los extremos enlazándose al agua. De esta manera se delimitan dos ambientes, ¿verdad? Un interno y otro externo. A través de las membranas lipídicas hay proteínas que pueden atravesarla, también tienen que ser anfipáticas, ¿ok? Bueno, ahora, gracias a esta capacidad de la formación de las membranas es que cada organelo puede tener su propio espacio. Los organelos que conforman una célula están conformados por membranas lipídicas y esto ocasiona que en cada organelo se generen un espacio propio del organelo que lo va a estar separando del citosol. Entonces, en la célula eucariota, cada organelo tiene sus propias reacciones químicas y estas reacciones químicas están delimitadas de uno con respecto al otro. ¿Ok? Bueno, ahora, en sí, la reactividad de las biomoléculas, recuerden, como lo vimos en la clase pasada, les dije que va a estar dada por los grupos funcionales de esa biomolécula. Los grupos funcionales son los sitios reactivos donde van a llegar las enzimas a unirse y ahí se va a hacer la reacción química. Ahí un sustrato se va a convertir en un producto. ¿Ok? Entonces, estos sitios funcionales de las biomoléculas pueden ser de dos naturalezas. Pueden ser que estén muy cargados de electrones y entonces tengan una carga negativa que tiendan a atraer a las moléculas que estén cargadas positivamente. Cuando actúan de esa forma, a esos tipos de enlaces o de atracciones les llamamos centros nucleófilos, porque el elemento que está muy cargado negativamente tiende a atacar, por así decirle, a atraerse a aquel átomo que tiene más carga positiva. Y a ese que tiene más carga positiva le llamamos electrófilos, ¿ok? Entonces, los electrófilos, pensé que me estaba haciendo bolas, atacan grupos cargados positivamente, ¿ok? Ok, entonces, los electrófilos van a tender a tener atracción por los electrones. Por ejemplo, este nucleófilo va a tender, está negativo, va a tender a atacar a un electrófilo que esté más positivo, como en el caso del carbono. ¿Ok? Bueno, ahora, otra reacción que sucede mucho dentro de las células y que forma parte de las reacciones que se dan entre las biomoléculas son las reacciones de condensación o bien de deshidratación. Recuerden que vamos a estar en la célula y en la célula es un sistema acuoso, ¿ok? Es un sistema donde está lleno de agua, el 80% de las células es agua, entonces la mayoría, si no es que todas las reacciones químicas que se dan en la célula están en presencia de agua. Entonces, generalmente al momento de las reacciones lo que se tiene que hacer es una reacción de deshidratación para poder excluir el agua de esa reacción. Y a ese tipo de reacciones que suceden cuando se quitan las moléculas del agua le llamamos reacciones de condensación o deshidratación. ¿Okay? Por ejemplo, estas reacciones de deshidratación se dan entre grupos funcionales como los hidroxilos, por ejemplo, cuando se une un hidroxilo con otro hidroxilo, un hidroxilo con otro hidroxilo no sé, de cualquier molécula, al momento en que se une, se va a formar agua, ¿sí? Fíjense bien, aquí hidrógeno, oxígeno, y agarra este hidrógeno, se forma agua. Me queda unido las dos moléculas a través del oxígeno. Un carboxilo con un hidroxilo, pues aquí este hidrógeno, este OH me va a agarrar este hidrógeno y aquí me va a formar el agua. Entonces así se quedan enlazados. Igual si fuera un sulfidrilo, vean, este OH se agarra este hidrógeno y
Vean, se viene el azufre para acá y ya queda el tioéster, ¿ok? Así, de esta manera, aquí les pongo algunos de los ejemplos que se van a dar entre algunos de los grupos funcionales donde se van a estar dando o se van a estar formando moléculas de agua. Ahora, las biomoléculas están conformadas o son polímeros de monómeros. Una biomolécula es una macromolécula que está conformada por monómeros de la misma naturaleza. Por ejemplo, una proteína va a estar conformada por aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen la misma característica y van a estar conformados uno después del otro y luego el otro. Un carbohidrato es un polímero un polisacárido es un polímero de sacáridos. Entonces va a estar un carbohidrato y luego otro carbohidrato y otro carbohidrato. El DNA es un polímero de ácidos nucleicos o es un polímero de nucleótidos, es decir, va a ir un nucleótido, luego otro nucleótido y otro nucleótido. Entonces, a cada bloque que compone un polímero, por ejemplo, miren, estos serían los polímeros y estos serían los monómeros. A cada bloque o monómero que compone el polímero, a esto es a lo que le vamos a llamar un residuo. Y entonces los polímeros de las biomoléculas van a estar enlazados uno enseguida del otro de forma ordenada, ¿ok? En la célula tenemos 3 niveles de organización. El primer nivel que hay en la célula de las moléculas es exclusivo para los residuos, es decir, cuando están los aminoácidos que conforman una proteína, los nucleótidos, los carbohidratos, de forma separada, es decir, en forma de residuos. Una vez que estos monómeros, ya sea un aminoácido, nucleótidos o carbohidratos, se empiezan a enlazar, entonces al momento en que se conforman los polímeros, a eso le vamos a llamar el segundo nivel, y aquí es ya cuando tenemos las macromoléculas. Ahora, cuando las macromoléculas o las biomoléculas que se formaron empiezan a interaccionar entre sí, como en este ejemplo, ¿no? Las proteínas y el RNA que se formó interaccionan entre sí para generar un ribosoma, entonces ahora sí, ya eso le llamamos el nivel 3 de la organización celular, cuando las biomoléculas interaccionan entre sí y ya tienen una funcionalidad. Bueno, dentro de la célula van a haber además de las reacciones de condensación y deshidratación, hay muchos otros tipos de reacciones. Una de las reacciones que también se llevan a cabo son las reacciones de óxido-reducción, que se conocen como reacciones redox. Si ahorita no les queda claro, las vamos a retomar un poquito más adelante, pero vamos a dar una breve introducción de lo que es una reacción óxido-reducción. Entonces, una reacción de óxido-reducción es una reacción en la que se van a transferir electrones de un sustrato a otro. Aquí vamos a requerir dos tipos de moléculas, unas que van a ceder electrones y otras que los van a aceptar. Entonces, las transferencias de electrones en las células se hace generalmente a través del hidrógeno. ¿Y esto por qué? Porque un hidrógeno contiene un solo electrón, entonces es muy fácil cederlo de una molécula a otra. Entonces, fíjense bien, vamos en una reacción óxido-reducción, vamos a tener dos actores, ¿sí? Dos moléculas que van a colisionar entre sí y me van a generar un producto, ¿ok? Entonces, aquí a la molécula que tiene el hidrógeno, ¿sí? A esta molécula, al momento en que reaccione con esta, con B, esta va a tener la capacidad de donar a este hidrógeno estos electrones que tiene el hidrógeno, y entonces decimos que es el agente reductor. Entonces pierde
los electrones del hidrógeno. Entonces aquí está como H2, aquí ya nada más va a estar como A. Entonces a eso le decimos molécula reducida. A esa molécula que aceptó esos hidrógenos, a esa molécula le vamos a llamar agente oxidante o molécula oxidada. En este ejemplo es B. B acepta los hidrógenos de A y entonces se oxida. ¿Ok? Entonces, las biomoléculas, dentro de la célula hay muchas reacciones de este tipo de redos y generalmente estos hidrógenos van a estar pasando de un lugar al otro o de una molécula a otra y generalmente van a estar cayendo en átomos de carbono. Entonces, un carbono se dice que entre más hidrógenos tenga, más reducido va a estar, ¿ok? Y entre menos hidrógenos tenga, más oxidado va a estar, ¿ok? Bueno, ahora, no nada más una célula puede formarse por acción de las reacciones químicas que se dan entre las biomoléculas. Para que las biomoléculas puedan reaccionar entre sí, también necesitan algo que se llama energía. Y esta energía, pues generalmente en casi todos los seres vivos la obtenemos del sol, ¿ok? Entonces, la vida requiere de energía y generalmente la energía viene de manera luminosa, pero no todos los organismos tenemos la capacidad de captar esa energía directamente del sol. Entonces, fíjense bien cómo es la naturaleza hermosa. Esa energía luminosa es captada por organismos fotosintéticos como las plantas, las algas, las bacterias fotosintéticas que la pueden utilizar y la van a descomponer en compuestos orgánicos para que eso que a ellos ya no les sirva pueda ser utilizado por otros organismos y de ahí se pueda generar más energía para poder sintetizar nuevas macromoléculas. Entonces, somos una sola cosa, todos los organismos vivientes que estamos en este planeta. Para que nosotros podamos obtener energía, pues necesitamos nosotros comer lo que desperdician otros organismos y de esta forma la energía entonces nada más se va a estar dando vueltas, ¿ok? Bueno, entonces, otra cosa que quería hablar en este punto es las reacciones, cómo las vamos a estar viendo en todo el curso. Fíjense, las reacciones que vamos a estar viendo de bioquímica son reacciones químicas y son reacciones como esta que les estoy poniendo. A más B me va a dar C más D, es decir, de la mezcla de dos reactivos vamos a obtener productos. Entonces, a la capacidad que tienen A y B de mezclarse para que se genere C y D, a eso le vamos a llamar velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción va a depender de qué tanta cantidad hay de A o de B. Ya eso que tanta cantidad hay de cada uno de los que van a estar reaccionando, a eso le llamamos concentración. Entonces, la concentración se pone como en forma de corchete y adentro se pone el nombre de la sustancia que va a estar ahí reaccionando. Por ejemplo, aquí está corchete de A, que significa la concentración de A. Generalmente las concentraciones se expresan en moles por litros. Entonces, si hay concentraciones muy altas de estos reactivos de aquí, esto va a provocar que haya mucha colisión y es muy probable que esto se sature y no se den productos. Por el contrario, si hay muy poca concentración de estos reactivos, la reacción se va a dar de manera muy lenta. Entonces,
todas las reacciones químicas tienen que tener una adecuada concentración para que se puedan dar de manera normal. ¿Ok? Entonces, reacciones así son las que vamos a estar viendo. Entonces, la velocidad de la reacción, es decir, qué tan rápido se mezclan estos dos para generar estos dos, a eso le vamos a llamar velocidad de reacción, y la velocidad de reacción es directamente proporcional a la cantidad de A y a la concentración de A y a la concentración de B. ¿Ok? La velocidad de reacción se llama K, es una constante, y esa K entonces va a implicar que va a depender de las concentraciones de A y B. Entonces decimos que la velocidad es igual a la constante K de A por B. Ahora, en los organismos vivos, casi todas las reacciones bioquímicas son reversibles. ¿Qué significa esto? Que al mezclarse A con B va a generar C y D, pero conforme se están acumulando las concentraciones de estos productos pueden reaccionar, colisionar entre sí y generar de nuevo A más B. Entonces son reversibles, y cuando una reacción química es reversible, vemos estas flechitas, van hacia los dos lados. ¿Ok? Entonces la reacción, si estamos hablando de la reacción inicial, la que va de A más B y que me genera C más D, a eso le vamos a llamar la reacción directa, y entonces eso va a ser la velocidad directa. La velocidad directa, cuando es de A más B y que me genera C más D, se va a llamar K1. Cuando estos productos colisionan entre sí y me generan A más B, entonces esta va a ser la velocidad inversa y se va a llamar K-1. ¿Ok? Entonces, si yo pongo en un tubo de ensayo A más B, esto va a estar reaccionando y va a estar dando C más D. Cuando esto empiece a haber más concentración de estos que de estos, entonces estos dos van a reaccionar entre sí y la reacción va a ser de manera inversa. Va a venirse para formar A más B. ¿Ok? Bueno, en algún momento todo tiene que llegar a la estabilidad, al equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento en que se tenga la misma concentración de AB por un lado y la misma concentración de CD. Y entonces aquí llegamos al equilibrio y las velocidades de reacción se igualan. ¿Ok? Cuando se llega a este equilibrio, a esto le llamamos constante de equilibrio. Y esto va a estar dada por las concentraciones de producto y las concentraciones de reactivo. Entonces, se dice que la concentración de equilibrio es igual a las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos, lo que es igual a la velocidad directa entre la velocidad indirecta. ¿Ok? Cuando la constante de equilibrio sea igual a 1, entonces significa que esto está en equilibrio, que están las mismas concentraciones de este lado que de este lado. Bueno, y ya por último, otro término que vamos a estar utilizando mucho en el curso va a ser la energía libre de Gibbs. Fíjense bien que para que toda reacción química se dé, se necesita utilizar energía, como ya vimos ahorita, desde la energía luminosa hasta la energía como ATP, ¿ok? Entonces, todo este consumo de energía involucra un esfuerzo, un trabajo. Entonces, tanto los reactivos como los productos van a tener una propia energía. A esa energía es a la que le vamos a llamar energía libre de Gibbs, y es una cantidad termodinámica que proporciona información sobre la energía que está vinculada en la reacción, la energía que se requiere
para que esas sustancias puedan reaccionar. Ahora, dependiendo de la diferencia que hay entre la energía de los productos y la energía de los reactivos, a eso se le conoce como cambio de energía libre de Gibbs y se pone delta G. Fíjense bien, dentro de la célula la mayoría de las reacciones son espontáneas, ¿ok? ¿Y cómo sabemos que son espontáneas? Pues eso va a depender de su delta G. Cuando el delta G es menor de 0, decimos que la reacción se dio de manera espontánea y que se liberó energía. Cuando el delta G es mayor que 0, la reacción requiere energía externa para desarrollarse y no va a suceder de forma espontánea. Cuando la delta G es igual a 0, la reacción está en equilibrio y entonces la reacción es directa, la velocidad de reacción directa e inversa van a estar iguales y entonces vamos a tener las mismas concentraciones de productos y de reactivos. Entonces va a haber muchas reacciones donde nos van a mostrar el delta G y yo quisiera que ya hicieran un acordeoncito para que ustedes mismos pudieran ir viendo si esas reacciones que vamos a ver son espontáneas y liberan energía o bien si requieren energía para poderse desarrollar. ¿Ok? Bueno, con esto concluimos la clase. Espero que tengan un muy buen día.